En ese momento que yo estaba haciendo la pregunta, el jefe de la Policía Nacional se interpuso sobre el presidente y otra persona me dijo, cállese la boca. Hay presidentes que han tenido problemas con la prensa, otros han sido más flexibles. Tranquilamente llegó Balaguer, se cayó en la noche un helicóptero, lo sacaron de un bosque con muchísimas dificultades y a la otra de la mañana llega él normalmente preparado para ir a su campaña. Bienvenidos a Contacto Podcast, el podcast de Revista Contacto. El día de hoy vamos a hablar con un periodista muy avesado, el director del periódico Listín Diario, el periodista Miguel Franjul, quien tiene una trayectoria larguísima, ha ejercido el periodismo en épocas muy convulsas en República Dominicana y hoy vamos a sacarle toda esa información que mucha gente no conoce sobre él. Sí, ustedes saben que a nosotros los periodistas nos gusta hablar de periodismo. Y qué mejor que hablar de periodismo con una autoridad en República Dominicana, con alguien que se ha ganado un puesto con letras doradas del periodismo dominicano. Don Miguel, bienvenido a Contacto Podcast. Gracias. Muy complacido de estar con ustedes. Pero les advierto que, como tú acabas de decir, eso de hablar entre periodistas es un problema. Somos como los médicos. Cuando nos sueltan hablar, no hay quien nos pare. Entonces, esa es la idea. Tenemos tiempo. Ojalá que tengamos tiempo para claro que sí, amigo. Cosas más que puedan interesarle a ustedes. Así es, don Miguel. A mí me llama mucho la atención que usted comenzó a ejercer el periodismo justamente en el periódico que está dirigiendo hoy en día. Y comenzó bastante jovencito, con 17 años en 1968. ¿Por qué periodismo y cómo llega al Listín Diario? Bueno, hay una historia poco conocida. Que tal vez un acontecimiento poco conocido que tal vez puede explicar digamos, ingreso tan temprano a una actividad tan responsable y tan importante como en ese momento y siempre. Y es que cuando yo tenía 9 años, siendo un joven, acá un muchacho de Ciudad Nueva, que había visto... había sentido y había experimentado y había visto con mis ojos, digamos, los principales acontecimientos que marcaron el parto de la democracia dominicana con la muerte de Trujillo. Bueno, pues yo, como ocurría siempre con los jóvenes de las escuelas y de los colegios, hacían excursiones, los llevaban a dos periódicos que había en la capital en ese momento, que eran El Caribe y La Nación, para que los jóvenes vieran las redacciones, las maquinarias y todo eso. Yo me recuerdo que después de ir al Caribe, sobre todo después de ir al periódico La Nación, que estaba en la Avenida Mella, me llamó la atención, o sea, el trabajo que hacían los periodistas. Y bueno, cuando llegué a mi casa, yo voy a tener que hacer también un periódico. Tomé algunas hojas de mascota y a mano comencé a diseñar, o sea, tratando de hacer una réplica del modelo que conocía del Caribe y de La Nación. Y le puse travesuras. Entonces, bueno, este va a ser el primer periódico hecho a mano. Hecho a mano. Y entonces yo establecí las columnas del periódico con su fotografía, su espacio para fotografía, y yo con letras de cajón, que así era que me gustaba escribir, escribía noticias de mi barrio, de mi vecindario, como si fueran grandes noticias, y le ponía titulares y todo eso. Bueno, ese periódico se tomaba 8, 9, 10 páginas con noticias del sector, del vecindario, y no se vendía, se alquilaba. ¿Cómo se alquilaba? A 5 centavos a mi familia. Léalo y después me lo devuelvo. Era un solo ejemplar. Entonces yo pienso que ahí se despertó lo que ha sido una gran vocación. Y naturalmente llegué al Listín, muy jovencito, a los 17 años, buscando trabajo, oportunidades. Me dijeron que no había oportunidades. Y yo dije, pero yo quiero trabajar en algo aquí en el periódico. Y dice, bueno, el único puesto que hay de mensajero. Y después démelo.
Pero después apareció la oportunidad y entré a la... ¿Pero le gustaba leer, le gustaba escribir? Claro, porque en el liceo secundario, donde yo estudié, después de la Revolución de Abril, creamos el grupo literario El Muro, y entonces hacíamos tertulias, promovíamos conferencias de personajes y sobre todo literatos. Y en uno de esos momentos invitamos a un literato a una tertulia, invitamos al periódico a que fuera a cubrirla. Solamente mandaron un fotógrafo y dijeron que manden la nota ustedes. Ok, no hay problema. Entonces yo mismo preparé la nota, la llevamos al listín, se la entregamos allá y al otro día salió tal cual. Y yo, mira qué bien. ¿Recuerda cuál fue su primer salario como periodista trabajando en un medio? Oh, pero claro que sí. El primer salario eran 75 pesos. ¿Para qué alcanzaba? Oh, alcanzaba para uno comprarse fiado, un traje de 30 pesos para salir bien a la calle, con varias cuotas de 5, 5 y 5. Eso era lo más. Y porque en esa época, o sea, ¿cómo te digo? Los costos eran bajos, pero luego fueron. O sea, yo me recuerdo que los grandes aumentos de sueldo que celebramos era cuando te aumentaban 5 y 7 pesos. No, si tú dices eso ahora. Wow. A usted le tocó ejercer el periodismo en una época muy difícil, que fueron esos 12 años de Balaguer. ¿Cómo fue para usted el ejercicio periodístico durante esa época? Yo creo que para mí, para todos los periodistas, sobre todo los que formaban la nueva camada, la nueva generación, fueron tiempos de prueba muy difíciles, pero también fueron tiempos en que verdaderamente el periodismo dominicano se vistió con las ropas del valiente, del independiente. ¿Por qué? Bueno, porque hay que diferenciar algo importante, ¿verdad? Con una prensa que se ejercía en la época de Trujillo durante 31 años, bajo muchas restricciones, el personal periodístico que trabajó en esa época fue el que siguió trabajando ya cuando vino la democracia. O sea que la transición solamente fue una transición política, pero en términos periodísticos no hubo transición. Buen punto. De una redacción, digamos, libre. De veteranos a una generación nueva. Poco a poco se fueron incorporando, o sea, cuando se abrieron las ventanas de la democracia y entonces comenzaron a aparecer publicaciones ya de los movimientos políticos, y una juventud deseosa de expresarse lo hizo a través de la poesía, de los escritos en los periódicos. Bueno, ahí comienzan a surgir los nuevos valores del periodismo que iban a ocuparse del relevo en la etapa democrática. Entonces ahí entra la generación, digamos, del 65, vamos a decir que del 68, porque en 65 había guerra. Y en la guerra, entonces, los grandes periódicos como el Listín, que se reapareció en el 63, el Caribe, la Voz, la Tarde Dominicana, no podían circular por los acontecimientos bélicos. Entonces hubo una prensa emergente, que era la prensa política. Tanto la prensa el periódico Patria, que publicaban los que estaban en la zona constitucionalista, como los otros periódicos del gobierno de reconstrucción, que se decía así. Y entonces ahí fueron surgiendo publicaciones, y al final, cuando los medios pudieron reabrir, los medios formales pudieron reanudar sus publicaciones al cabo de unos meses, con el apoyo de la Organización de Estados Americanos, bueno, ya había una generación de jóvenes pugnando por entrar a las redacciones y trabajar. Ahí en ese grupo entro yo y otros más, que bueno, comenzamos a ejercer el periodismo ya bajo un umbral de libertad y de la democracia. Y estaba entonces ahí el régimen del doctor Balaguer del 66, que tuvo que enfrentarse también a un clima donde todavía reverberaba en el país
el espíritu revolucionario, insurrecto de los constitucionalistas. En estos 12 años, los medios que usted trabajó, ¿le ejercieron presiones de no publicar? ¿Sentían ustedes como medio de comunicación presiones del gobierno para no sacar ciertas cosas? Mira, yo no creo que existiese una línea sistemática de presiones del gobierno hacia los propietarios de los medios. En este caso vamos a hablar del Caribe y del Listín. ¿Por qué? Bueno, porque los directores de ambos periódicos eran personalidades muy robustas y muy respetadas. Y el mismo Balaguer respetaba a esas dos figuras. Yeah. Y esas dos figuras, con su talento, con su prédica, guiaron a la sociedad dominicana en esos momentos tan decisivos. Lo que sí había era, vamos a decir, que muchos reporteros que tenían las ganas de informar y de derribar barreras que habían antes, que habían quedado ya en la sociedad dominicana, o sea, reservas de fuentes oficiales. Y la juventud, los periodistas jóvenes en ese momento eran muy aguerridos y cubrían de todo. Entonces, tal vez por eso eran vistos con recelo por la gente del gobierno, porque los veían, como decían, periodistas muy revolucionarios y muy antigobiernistas. Y ahí en esa categoría metían a todo el mundo. En ese saco también me metieron a mí, o sea, pero yo no tenía que ver nada con eso, yo tenía muy claro mi vocación. Usted conoció a ese Balaguer de los primeros 12 años y después lo conoció en otro periodo. ¿Qué recuerdos tiene alguna vez de alguna anécdota con el doctor Balaguer? ¿O en el primer gobierno o en el segundo? ¿Tuvo alguno? En los últimos 10 años. Más de bueno, alguno. Tuvimos, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de participar en actividades oficiales cuando él era presidente en el primer periodo, vamos a llamar de los 12 años. Y me recuerdo que cada miércoles, cuando él salía de su despacho a la reunión de la Comisión Nacional de Desarrollo, todos los periodistas lo abordábamos ahí y haciéndole preguntas y cosas, y él respondía con mucha libertad. Y luego él creó una especie de reunión con sectores de la sociedad los jueves en la noche. Y eran reuniones muy privadas de él con esos representantes, pero siempre invitaban a un periodista o a un director de periódico con su director o a un periodista. Y una vez me invitaron a mí a una reunión, entonces el periodista era el vocero de esa reunión. Y al final de la reunión salía uno con eso. Pero fuera de eso, como reportero, yo me vi en unas situaciones incómodas con él. A ver. Sí, porque en una estábamos cubriendo una noche un tiroteo en Guachupita. Entonces me pareció que la policía había abusado mucho de su poder, sacando familias semidesnudas. Entonces, estando muy bien vestido, muy formal, en una recepción de la Embajada de los Países Bajos, a la que asistió Balaguer de noche, nos atrevimos a hacerle una solicitud de preguntas que queríamos hacerle. Él generalmente, eso pasaba siempre cuando él iba a un acto. Presidente, una pregunta, y él aceptaba o no aceptaba. Pero si aceptaba, lo hacía cuando estaba ya a la puerta de su vehículo, como para que fuese rápido. Entonces, cuando él acepta eso, dice, sí, venga, vamos a hacerla. El primero que voy a hacer la pregunta soy yo. Estábamos todos los periodistas ensacados. Entonces yo le dije, mire, presidente, anoche la policía intervino en el barrio de Guachupita y abusó de los vecinos. Entonces, en ese momento, porque hubo un tiroteo. En ese momento que yo estaba haciendo la pregunta, el jefe de la Policía Nacional se interpuso sobre el presidente y otra persona y me dijo, cállese la boca delante del presidente. Y yo me enfurecí. Y usted no tiene ningún derecho a callarme la boca. Así le abrí en voz alta delante del presidente. Como un gallito. Usted no tiene derecho a mandarme a callar.
Y entonces ahí ese es un momento bastante fuerte. Y entonces el presidente, vuelva, hágame la pregunta otra vez. Está un poco jadeante ya. Tenía este hombre aquí, ya tú sabes, un jefe de la policía que atemorizaba a cualquiera. Y cuando yo vuelvo a hacerle la pregunta, ahora se la quería hacer con más, todavía con más. Entonces, en ese momento, el jefe de la policía intervino otra vez, pero nos dio un empujón y caímos todos los periodistas. Caímos al suelo todos, empujados. Balaguer se fue en ese momento, sin responder. Y entonces, el jefe de la policía se quedó ahí. Me dijo, ¿usted qué es lo que quiere? ¿Sensibilizar a quién? Al presidente. Que yo que vaya a ver a la familia de los policías que resultaron heridos. Yo me quedé callado y bueno, hay un problema. Y después, en otro momento, me recuerdo que el gobierno estaba haciendo un funeral, una misa de Estado a Georges Pompidou, presidente francés, a raíz de su muerte. Era un momento bastante caliente en la República Dominicana porque se le estaban haciendo muchas demandas al gobierno, a Balaguer, para que soltara a los presos políticos y permitiera el regreso de los exiliados. Yeah. Ese es un tema bastante espinoso y vidrioso para Balaguer. Y un día, saliendo de la misa de Estado, a Georges Pompidou, estábamos todos los periodistas ahí, que como siempre, como les he contado. Presidente, una pregunta. Y como siempre, Balaguer sale a la puerta sale de la catedral a la puerta de su vehículo y dice, que vengan los periodistas. Y cuando todo dice, ¿y qué es lo que le vamos a preguntar? Me están diciendo los otros, pregúntale tú. Me dan y yo me le paro ahí. Saludos, señor presidente. Dígame una cosa, señor presidente. ¿Cuándo es que el gobierno va a liberar a los presos políticos? Ya regreso de los exiliados. No me pregunte eso. Y se fue furioso. Entonces, esos guardaespaldas miran a uno porque el presidente se enfureció con uno. Y ya después, digamos, el último episodio, creo que es más relevante. En el país existía una prohibición para viajar en ese momento a la Unión Soviética, China, Cuba, llamaban los países de la cortina de hierro. Entonces, en nuestro periódico existía un sindicato de trabajadores. Yo pertenecía a ese sindicato que a su vez estaba afiliado a la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos. Y se decidió que había que ir a un congreso en Moscú de los sindicatos soviéticos y tenía que ir uno. No podía ir alguien de la casa, sino de unos de los sindicatos afiliados, y me eligieron a mí. Pero está prohibido. Pero yo me volé esa prohibición. Dije, no, pues está bien, yo voy. Y cuando voy al palacio, le digo, mire, hágale saber al presidente, le digo a su secretario que yo voy para Moscú, ¿cómo para Moscú? Pues, usted no puede salir, eso está prohibido, usted no puede irse. Eso está prohibido, pero ¿prohibido por qué? Dice, no, usted no ve que hay una resolución. Pues mire, dígale al presidente que yo. Dice, bueno, a su cuenta y riesgo. Me voy. Efectivamente, salí del país. Y saliendo del país, a los 2 o 3 días, impedimento de entrada ya. ¡Wow! Pero aún así yo pude completar mis actividades por allá y tenía también un poco de angustia porque ¿cómo se vive en el exilio sin recursos? Pero nada, al cabo de un tiempo, luego de solicitudes, presiones del sindicato de periodistas y de otras personas, Balaguer levantó ¿Y cuántos días alcanzó a estar allá? Como 2 meses. 2 meses. Oh, 2 meses. Entonces, al llegar al país, justamente me mandan retomo mis tareas normales de trabajar. Y cuando voy a la primera actividad, era una actividad a la que iba a asistir el presidente. Y de repente, él llegó al lugar y 2 colegas míos estaban aquí acompañándonos, esperando que él llegara. Y él de repente se tropieza con nosotros. Y le dice uno de ellos, presidente, mire quién está aquí, Frank Hull, que estaba afuera, que tenía impedimento de bueno. Entonces yo le dije, muchas gracias, presidente, por haberme levantado el impedimento. La verdad es que ustedes son muy osados.
usted es muy osado. Y yo, ¿pero por qué? Dice, ¿pero cómo usted se atreve a irse sabiendo que hay una prohibición? Yo entiendo que la Constitución no lo prohíbe, el libre tránsito. Dice, no, pero hay una medida administrativa. Y yo, ¿qué dice? Dice, bueno, de todas maneras, gracias por levantar el impedimento. Entonces, tuve que hacerlo porque si yo no hago eso con usted, no tengo moral para hacer valer esa prohibición con los demás. Ahí me pusimos, a partir de ahí yo no tuve ningún problema. ¿Cómo fueron esos 2 meses en Moscú? ¿Qué hizo? Bueno, estuvimos en Moscú, Krasnodar, en Sochi, muchísimos lugares de la Unión Soviética de entonces. Seguía participando en actividades organizadas por el Consejo Central de los Sindicatos Soviéticos. Y luego entonces la Confederación Latinoamericana de Sindicatos, la CLAC, de Emilio Máspero, en vista de la situación que estaba pasando conmigo, me movilizó por Europa, por Francia, por Austria, por Suiza, por otros lugares, en eventos que se estaban dando en ese lugar, en preparación a mi, digamos, una mudanza a Caracas, que iba a trabajar con la CLAT allá, en el departamento de Petróleos. Porque antes, esta parte no se lo he dicho, antes de entrar, antes de ese viaje, ya yo participaba ayudaba al periódico Revolución Obrera de la central de la CAS aquí, a hacer el periódico de los trabajadores. O sea que ya teníamos ese nexo y esa vinculación. Pero bueno, ya que no puedo entrar a tu país, te quedas aquí en Caracas trabajando, no hay ningún problema. Hasta que llegó la orden de que ya podía volver. Retorné y después entonces, participé en muchas actividades cubriendo campañas políticas de Balaguer. En un momento dado de la campaña, íbamos en helicópteros a todas partes. Y el día que se cayó el helicóptero de él, nosotros veníamos delante. ¿En Bonao? Sí, en Villa Altagracia. Veníamos con un helicóptero adelante y yo llego al helipuerto, me desmonto, cojo para el periódico a trabajar y no sabía lo que estaba pasando. Porque se supo después lo que pasó. Una aparición pública de él en la televisión, así. Y dije, pero ¿y tú no sabías eso? No, porque yo llegué en el helicóptero, me desmonté aquí, vine para el periódico a trabajar las notas de la campaña. Y entonces por televisión vi lo que estaba pasando. No. Él salió a decir que había sobrevivido a un accidente. Digo, bueno, ¿qué va a pasar mañana? Porque mañana se supone que ya el presidente no va a salir en los helicópteros, pues se cayó uno. Dice, bueno, de todas maneras, vete al aeropuerto. Yo fui al aeropuerto a ver si era... Tranquilamente llegó Balaguer, se cayó en la noche un helicóptero, lo sacaron de un bosque con muchísima dificultad y al otro de la mañana llega él normalmente preparado para ir a su campaña. Y yo, pero bueno, qué valiente este hombre. Este hombre acaba de caer, se cayó anoche un helicóptero que por poco se muere y hoy en la mañana está montando un helicóptero. Y así no fue la campaña. A usted le tocó el ejercicio periodístico no solamente en la época de Balaguer, sino que le ha tocado con muchos presidentes desde sus inicios hasta el día de hoy, diferentes partidos ya, por ejemplo, 2 gobiernos del PRD, Antonio Guzmán, Jorge Blanco, le tocó Balaguer nuevamente, luego Leonel Fernández, Hipólito Mejía y todos los gobiernos modernos que han venido ya en lo adelante. ¿Cómo ha sido para usted y quién ha sido para usted el presidente más democrático con la prensa, con el manejo de la prensa y las noticias? Bueno, hay presidentes que han tenido problemas con la prensa, otros han sido... más flexibles, pero también algunos presidentes han tenido un comportamiento de mucha apertura hacia los medios de comunicación. Por ejemplo, Balaguer siempre tuvo apertura hacia los medios. A veces se incomodaba en las ruedas de prensa, pero sí, bajo su régimen, todavía estaba esta lucha entre los izquierdistas y todo eso, y las tipificaciones.
y muchos periodistas sufrieron, fueron abatidos, fueron coartados. En ese caso sí. Bueno, fíjate que hasta Orlando Martínez lo mataron. Pero después, los demás presidentes que siguen, por ejemplo, Hipólito Mejía como presidente tenía un trato ahí bien cercano con los periodistas, un poco chabacano en algunos. Muy coloquial. Sí. Jorge Blanco era un poco más distante, con la prensa, un poco frío y también muy temperamental. Después, Antonio Guzmán era un presidente muy abierto, muy simpático, muy respetuoso igual que Leonel Fernández, Danilo Medina también, que no ha tenido ese problema. Y ahí tenemos un presidente de mucha cercanía con los periodistas, que es el presidente Luis Abinader. Claro, aquí vamos a decir que ha existido persistentemente por muchos años un clima admirable de respeto a la libertad de prensa. O sea, han ocurrido episodios que marcan preocupación, pero en sentido general, o sea, la prensa dominicana se ha desempeñado y se ha robustecido justamente porque ha sabido defender esa libertad. No es una concepción graciosa. Sí. Las veces que ha habido algún problema, de alguna intención de querer amordazar o limitar este espacio de libertad de la prensa, lo hemos denunciado. Yo particularmente lo he denunciado, y mis anteriores compañeros de la Asociación Interamericana de Prensa también. Incluso yo recuerdo algo, Miguel. Yo llego en el 2007 al país de Chile y él trabaja en el Caribe. Sí. Y sí recuerdo el 2008, usted renuncia del periódico El Listín Diario, esgrimiendo en ese momento presiones políticas. ¿Qué fue lo que pasó y de qué índole fue? Bueno, en realidad, como siempre, el periódico ha llevado una línea independiente, o sea, y entonces en ese momento parece que alguien del gobierno, que no era exactamente el presidente Leonel Fernández, porque no lo creo capaz de eso. Primero, porque Leonel Fernández ha sido un educador de periodistas, ha sido un maestro de periodistas, y segundo, incluso tiene libros sobre periodismo. Entonces, en ese momento parece que grupos muy cercanos de su periferia, como pasa siempre, eso pasa en todos los gobiernos. En todos los gobiernos usted puede tener un presidente que sea cordial con la prensa, pero alrededor del presidente medran una serie de individuos que siempre quieren tener un control más allá de lo razonable. Entonces, parece ser que se generaron algunas presiones. Los propietarios de Romera, aquí hay gente del gobierno pidiendo tu cabeza, y le digo, pero eso es insólito. ¿Y qué usted le ha respondido? No, nosotros defendemos tu integridad y todas tus cosas. Y yo, no tengo ningún problema, digo, si la cabeza mía no vale nada, si quiere yo se la pongo ahí con la guillotina y ustedes se liberan cualquier cosa, ¿no? Entonces, como seguían esas presiones, según parece ser contra ellos, no sé, yo decidí, mire, yo entonces, si es así, yo me marcho y no tengo ningún problema. Y denuncié que lo había hecho porque los ejecutivos me habían dicho que habían recibido algún tipo de presión. Y me fui al cabo de un tiempo muy corto. ¿Ese mismo año vuelve? Sí. Ese mismo 2008. Sí, el presidente me llamó. Entonces, yo recuerdo que me llamó el presidente. Sí. Me ha llamado mucho la atención la razón de su denuncia, de su renuncia. Dice que lo estaba presionando. Digo, no, yo no le... Dice, ¿usted ha sentido que yo le he presionado? Digo, no, por favor. No, yo nunca he sentido ningún tipo de... Bueno, pero se dieron esas condiciones y... Leonel Fernández lo llamó a Palacio. A Palacio, yo fui y hablé con él tranquilo. Dice, pero me dice, me he extrañado mucho eso, porque usted sabe que yo no lo... Entonces... independientemente de que ha habido una relación de respeto, ese respeto ha sido tan amplio que nos permitimos discrepar unos y otros en cualquier momento. Y yo he tenido situaciones con él
tuve situaciones con él donde las opiniones no tenían que ser coincidentes, pero eso no llegó más allá de eso. Y ¿Se entonces, podría decir que es una de las situaciones más difíciles que ha podido llevar en su carrera periodística de toda su carrera? bueno, hay situaciones, ¿Más difíciles? Más. ha habido muchas cosas difíciles que le ha interesado tanto a mi esposa Wendy, que es periodista, que está preparando, digamos, como Acá la un tenemos. catálogo de estas historias, sí. Pero eso, nosotros entendemos que ese tipo de fricciones entre el poder político, el poder del Estado y la prensa, se pueden manifestar en muchas ocasiones, en muchas oportunidades. Eso siempre pasa, o sea, que porque nosotros somos, digamos, ante la sociedad, estamos validados como difusores de noticias. Entonces, un maestro de periodismo decía que noticia era todo aquello que no le gustaba oír al gobierno. Entonces, Así eso es lo que es. hacemos nosotros. Sí. Hablando del ejercicio periodístico, usted que ha trabajado con diferentes generaciones de periodistas, ¿cómo usted ve que ha cambiado la manera en que se está ejerciendo el periodismo, de cómo usted aprendió a hacerlo a cómo se está haciendo el día de hoy? ¿Qué se ha ganado y qué se ha perdido? Bueno, mira, el periodismo, como cualquier otra profesión dinámica, tiene mucha capacidad de readaptación. Te lo digo porque, por ejemplo, cuando nosotros comenzamos, cuando yo comencé en el periodismo, comenzamos mucho en ese tiempo, no había grabadoras, tenemos que escribir todo en libretas o memorizar. Retención. Una retención mental, de memorizar lo que estaba pasando. Luego, las formas de producir un periódico, un poco manuales, hacían también que esto fuese una tarea fatigosa y que tomaba mucho tiempo. Las formas de cubrir las noticias eran en ese momento también un poco limitadas porque no había, digamos, todo este ecosistema de canales y de radio, de televisión. O sea que la búsqueda de la noticia nos obligaba a nosotros a poner más de nuestra parte por encontrar todos los elementos y comprobar todos los elementos. Entonces, ahora las facilidades de tú comprobar una información son muchas, porque tiene muchas fuentes, muchos canales. Comprobar que una noticia es cierta, no falsa, porque también hay manera de comprobar cuando son falsas. Entonces, la automatización de tareas que tienen que ver con el periodismo también fue introduciendo, fue cambiando líneas de búsqueda y de trabajo en el periodismo dominicano. O sea que si tú tenías, como tienes ahora, la facilidad de acercarte a una fuente por teléfono o por un mensaje, no es lo mismo que tú tener que salir del periódico, moverte y coger a un ministerio a informarte de todo eso. Entonces, por ese lado, ha cambiado, algunas maneras de buscar la noticia. Ahora, lo básico es lo fundamental, que son, digamos, las reglas básicas, los elementos éticos que acompañan nuestro trabajo, vienen influidos también por toda una enseñanza de valores y de principios, para que los periodistas sepan cuál es tu deber, cuál es tu papel frente a la sociedad y por qué tú tienes que ejercer ese papel con mucha honestidad y con mucha responsabilidad. O sea, eso es una cátedra que se le da a los periodistas. Entonces, en ese sentido, el pasar de una etapa de manualidades a una etapa ya de manejo de herramientas tecnológicas muy avanzadas, bueno, le va dando al periodismo muchos campos, muchas oportunidades de buscar, de recopilar información, de data, de comparar data ahora con las herramientas de inteligencia artificial, que en la época de nosotros se hacía un poco difícil porque había que ir a los archivos, a la parte física escrita, para tú poder leer durante mucho tiempo un expediente, para tú poder sacar una información. En ese sentido, o sea, facilidades para la búsqueda y para la redacción, sí,
el cambio ha sido extraordinario. Pero ha sido un cambio gradual que ha permitido que las generaciones se vayan adaptando. O sea, es decir, yo conozco y todavía trabajan en nuestros medios periodistas que tienen 50 años de ejercicio. Esos periodistas, si están trabajando todavía, es porque supieron echarle manos a estas herramientas. Y entonces eso es una generación valiosa, porque es una generación que preserva el rigor, que preserva la responsabilidad, y es la que está ahora mismo, digamos, manejándose con las nuevas generaciones de periodistas que son muy buenos. Estos jóvenes que están saliendo de las universidades están saliendo con mucha, o sea, preparados para lidiar con el manejo de las tecnologías. Entienden su momento, entienden que están en un mundo digital, apuestan hacia esas plataformas digitales. Entonces, aquí viene una confluencia de experiencia de los veteranos con los nuevos, en la que todo el mundo aprende. Nosotros aprendemos mucho de esas nuevas ideas que ellos traen y ellos aprenden mucho de nosotros también. ¿Cree usted que se hace mejor periodismo ahora que antes? Bueno, mira, antes los periodistas se acreditaban, primero porque también era, digamos, una élite muy limitada. O sea, llamarse periodista en ese momento era una condición en ese momento muy importante. ¿Por qué? Porque la sociedad veía a uno como el interlocutor entre sus aspiraciones, sus necesidades y la del Estado, frente al Estado. Por eso se le llamaba en un momento dado el cuarto poder. O sea, al trabajar en medios que no eran tantos, que podían influir en el curso de las políticas de un gobierno, se le acreditaba a la prensa entonces el ser el cuarto poder, o sea, de tener capacidad de formar. Entonces, ese trabajo serio, sistemático, hizo que la prensa, los medios de comunicación tradicionales se convirtieran en la fuente más confiable de información para la sociedad. Bueno, al llegar ahora esto que ustedes conocen, este cambio de paradigma, donde todo el mundo puede, digamos, usurpar o asumir la función de comunicador, ya entonces tú encuentras que mucha gente está difundiendo cosas, pero sin el rigor que, digamos, que prevalece en los medios tradicionales. Entonces es la gran lucha del momento, o sea, la gran lucha de preservar, digamos, los esquemas, las bases de ese periodismo que por muchos años ha prevalecido, un periodismo serio que ha marcado su sello a base de la confiabilidad, de la comprobación de los hechos, de la verdad, manejando que se preserve en un ambiente donde hay mucha volatilidad, la verdad desaparece, la verdad la manipulan, la distorsionan. Entonces, por eso es que ahora mismo la gran preocupación de todos los que estamos en los medios de comunicación es decir, bueno, ahora estamos en un mundo de muchas libertades, es verdad, pero también estamos en un mundo donde las noticias falsas se diseminan, muchos la creen, otros se reservan, pero finalmente terminan arrojando sombra de descrédito sobre la función, sobre el periodismo en sí. Realmente, y las cosas no son así. Ahora la gran lucha nuestra es, primero, por seguir apostando a la búsqueda de la verdad y a la difusión de la verdad, y segundo, defendernos de las noticias falsas. Ahora es una doble lucha. Precisamente a ese punto iba, yo creo que es uno de los retos principales que tiene hoy, tenemos los periodistas y los medios de comunicación, y es la lucha incluso con la inteligencia artificial, que ya a través de ella se comienzan a crear videos o hechos que al final de cuentas no son reales y que los mismos medios tienen que comenzar a comprobar si lo que van a publicar es cierto o fue creado por inteligencia artificial. Y al final de cuentas termina en el descrédito de los periodistas diciendo no es que los periodistas ya no investigan. Exacto, generalizan. Bueno, te digo que cada función, cada oficio, cada época tiene retos. En este caso, digamos, la atomización del trabajo o de la figura del informador, que es cualquiera puede salir a informar. Y a veces tengo que decir que hay personas que les gusta hacer ese oficio, esa función,
y que sin haber sido periodistas profesionales, hacen su trabajo muy bien de informar. Sí. Aquí hay muchos youtubers y muchos influencers que salen por las calles y hacen excelentes trabajos de información, apegado a lo que digamos el interés de las audiencias, porque esa es otra. Tenemos que considerar que antes, cuando no habían estos medios tan extendidos, era una élite la que leía o veía televisión o escuchaba. Televisión y periódico, porque la radio está bastante generalizada, un canal importante de comunicación. Sin embargo, bueno, ahora todo está a plataformas digitales. Sí, a la forma digital. Entonces, fuera de eso ha ido creando también como una concentración, un cúmulo, o como le llaman ahora, una infosicación de las audiencias. ¿Por qué? Porque es tanta la información que sale, tanta la información que se difunde, que a veces el cerebro humano se agota y rechaza leer. Por eso es que en los últimos informes del Instituto Reuters, de la Universidad de Oxford, aparecen siempre muy altas los porcentajes de personas que ya dicen que no quieren leer noticias, que no quieren, que están abrumados, no quieren leer noticias y abandonan las noticias, abandonan las pantallas, se van a la búsqueda de otro contenido, entretenimiento. Entonces, los medios digitales o impresos, buscando, o sea, mantener la lealtad de esas audiencias que se van, que ya están cansadas de ver cosas, tantas noticias inquietantes y todo eso, o que no les interesa. Entonces buscan otros nichos de aspectos de interés para atraer, o sea, como entretenimiento, deporte, vida de celebridades, consejos de cocina, en fin. Entonces, dice, bueno, pero ahora el periodismo se está convirtiendo en un periodismo light, que solamente le está prestando atención a estas cosas, pero hay que entender, hay que comprender. O sea, si tú ves que, por ejemplo, en la pandemia del COVID, pasan los días, las horas, las semanas, todo el mundo hablando que murieron tanto, que se afició que la vacuna, que se yo qué. Entonces tú llegas a un mundo atrapado y vas en confinamiento, que no tiene más nada. Entonces, qué bienestar y qué refrescante entonces resulta ver un concierto, sí, un diálogo de intelectuales, una película, algo así para tú, o sea, liberarte de esa carga tan, vamos a decir que a veces tóxica, pero que también es abrumadora, de noticias malas. Entonces, pero también los periódicos nos han quitado parte del contenido que nos tenían acostumbrado antes, porque antes había un contenido de cultura. El mismo Listín Diario había hecho publicaciones con, bueno, fue el Listín con libros y todo esto. Entonces, los periódicos dejaron de circular los domingos, y ese contenido que era un poquito más refrescante, que no eran tantas noticias trágicas, no, también los medios se la fueron quitando al público. Es verdad, tienes razón, pero también eso tiene una explicación. O sea, fíjate que uno podía diversificar los contenidos y segmentar los contenidos en función de los lectores y los intereses de los lectores. Por ejemplo, como tú decías, para asuntos de moda teníamos las páginas de moda. Para asuntos de la familia, de la educación, de la salud, siempre sus espacios ahí. Para la cultura, por igual. Aquí se produjeron grandes suplementos, o sea, verdaderas joyas, donde participaban escritores y todo eso. Y también, bueno, que ni se diga para la sección deportiva, para la sección de economía, para la sección de política, para los pueblos. Es decir, que los periódicos tenían secciones bien robustas con noticias de los pueblos y todo eso, porque tenían que abarcarlo todo. Pero ahora, en un mundo donde rápidamente los dispositivos electrónicos se convierten, digamos, en todo un periódico. Tú tienes un periódico a la mano ahí con un teléfono inteligente, lo ves todo, ves noticias, te llega, habla con la gente, filma, ve videos, hace de todo. Entonces, los medios de comunicación impresos van perdiendo los espacios que tenían antes. ¿Cree que van a acabar pronto? No, acabar pronto no. Digo que van perdiendo los espacios de mercado que tenían antes. Entonces, la circulación ha bajado. Incluso una modalidad de periodismo como el periodismo gratuito
que se hizo famoso, y el metro, que se hizo famoso en todos los metros de Europa y de Estados Unidos, también dejaron de publicarse, primero porque se estaba disminuyendo la masa de compradores, la masa de suscriptores, también en alguna medida la masa de publicistas, de gente que aportaba publicidad, porque decía, bueno, los periódicos están apagando un poco, vamos a ir a otras plataformas donde el mensaje puede llegar más lejos. Entonces ahí se combinan también los altos costos del papel que van subiendo, los insumos. Entonces la empresa periodística, para poder subsistir, la sostenibilidad financiera, hace sus recortes. Entonces en esos recortes se han ido, digamos, unos buenos pedazos, vamos a llamarlo así, de páginas que antes teníamos. Teníamos en el Listín, por ejemplo, los grandes periódicos eran formato estándar, que tú llegaste a conocer cuando sí, claro. Aquí en ese momento eran estándar grandes. Tuvimos que irlo achicando. Estamos en periódico tabloide, pero ahora tú vas a Chile y te encuentras con un periódico el tamaño de una revista de contacto, así chiquitico, y la gente lo lee. Y se ha ido, el espacio se ha ido achicando. Entonces la gente dice, ¿hasta dónde se va a achicar? Digo yo, hasta que tengamos el último suscriptor. Don Miguel, hablando de publicaciones, usted ya ha escrito 6 libros de diferentes áreas de comunicaciones, de periodismo. ¿Cuándo viene el 7º, señor? El 7º lo va a hacer mi esposa. Pero entre los dos, yo supongo, ¿no, Wendy? ¿Ah? Wendy va a ser el 7º. Bueno, no, realmente hay muchos temas que se prestan para que un buen análisis, así como lo estamos haciendo ahora, de una mirada del pasado y hacia el presente, de la evolución de los medios de comunicación. Yo he publicado libros que tienen que ver con reflexiones sobre el ámbito del periodismo, todo eso, explicándole a los lectores cosas que hemos hecho en el Listín Diario, explicándole toda la ruta de la transformación. Eso sale en reflexiones todos los domingos y los lunes también. Me he dedicado a eso, a ayudar a mis colegas, no los que están dentro del Listín, sino los que están fuera, a que vayan entendiendo cuáles son nuestras dinámicas, nuestras expectativas, y nuestras proyecciones, porque nosotros, con todo y que las innovaciones llegan de golpe como esos grandes oleajes de un tsunami, así nosotros sabemos que tenemos que manejarnos en un mundo de cambios, de muchas disrupciones, pero estamos abiertos al cambio, hacemos la prueba, admitimos el error, enmendamos el error, pero nosotros en el Listín Diario y el grupo que me sigue a mí es un grupo que le va a dar de frente a la innovación. O sea, no tenemos miedo con inteligencia artificial, porque se pueden crear unos miedos que no son reales. Sabemos que hay un deber imperativo de establecer un control ético en el uso Creo que vamos a llegar ahí, el uso de la inteligencia artificial, y yo creo que ha sido una herramienta muy importante, ya no para el periodismo como tal, sino para la humanidad. O sea, la humanidad tiene saltos, da sus saltos, a veces los da bastante dramáticos, en otros momentos se pasa mucho antes de ir depurando sus tecnologías y sus innovaciones. Nosotros estamos ahora mismo en un salto bastante profundo. ¿Qué es el Listín Diario para Miguel Franjul? Bueno, para mí ha sido, digamos, un templo del periodismo dominicano. 136 años, hay que ir a la historia de ese periódico para saber todo cuanto hicieron los fundadores, los que siguieron ese periódico. Y yo cada vez que voy a mi despacho y me siento, yo pienso en mis lectores, en mi audiencia de hoy, pienso en la audiencia futura, pero también pienso yo, caramba, estos tipos que estuvieron aquí, sentados aquí, que nos precedieron, hicieron un gran trabajo, porque mantener un periódico con vida, 136 años, es una tarea ciclópea, es de héroe. Entonces yo me siento bastante orgulloso. Entonces yo me esmero mucho en respetar la memoria de ellos primero. Y entonces siempre veo cuáles fueron sus valores, cuáles fueron sus principios. No podemos fallarle. Y cada año cuando vamos a hacer el homenaje, nosotros no podemos fallarle a ustedes. ¿Y por qué? Porque con ese ejemplo le decimos a las nuevas generaciones que nos van a suplantar, que nos van a decir, esto hay que mantenerlo. Y esto es para la República Dominicana como tal. Usted se emociona al hablar del Listín. Lo percibo. Sí, sí. Es su vida.
Es que yo estaba ahí, yo entré, como les dije, a los 17 años, yo entré un niño y yo he vivido muchas etapas, hasta me sacaron de ahí del periódico por la fuerza. O sea, he vivido todo, he entrado y salido. Alguien dice, oye, pero tú eres la persona que más entra y sale de aquí. Bueno, pues seguimos de la vida. Vamos a hacer un pequeño juego con Aide junto con usted. Le vamos a decir algunas palabras. Usted nos va a decir lo primero que piense para hacerlo un poco más dinámico. Periódico Hoy, que lo fundó. ¿Qué es lo que es para usted? ¿Qué es lo? Periódico Hoy. ¿Qué es para usted el periódico Hoy? Bueno, el periódico Hoy para mí es como un hijo. También, lo quiero muchísimo. Yo lo fundé así junto con, 3 fundadores, Virgilio Alcántara, Manuel Severino del Caribe y yo. Lo fundamos, lo creamos en el 80, pero lo sacamos en el 81. Llegué a ser el subdirector de ese periódico. Ahí siento que los aprendizajes que habíamos tenido en el listín ciertamente aterrizaron ahí con innovaciones, con nuevas formas de hacer el periodismo, y creo que le presentamos a la sociedad dominicana un periódico con muchas garras. O sea, eso es un hijo porque yo estaba ahí. O sea, yo soy hijo del listín, pero hijo de nosotros. Listín 2000, ¿qué es para usted? Bueno, el listín 2000 viene siendo un producto magnífico, digamos, el precursor de todo lo que viene a ser una escuela informal de periodismo. ¿Por qué? Porque le abrimos las puertas a los jóvenes que tenían deseos de escribir para que fueran desarrollando sus habilidades. Al día de hoy tenemos ya 20 promociones de periodistas que han pasado por nuestro periódico. Pero así como hemos hecho esto enfocado en los periodistas, también lo hemos hecho hacia la juventud dominicana, hacia los escolares, con el Plan LEA, que tenemos 25 años de Plan LEA, convirtiéndose en un modelo de educación en las escuelas con la prensa impresa. Ese modelo sigue funcionando y sigue haciendo sus aportes al país. Eso. La información de Santiago. Bueno, la información de Santiago para mí ha sido, digamos, ese es el terreno de prueba, amigo. O sea, usted dice, bueno, usted viene del Listín Diario tanto tiempo y de fundar el periódico Hoy, soy muy bien. Venga aquí ahora. Venga aquí para que usted vea, para que usted ponga a prueba, a ver si usted tiene capacidad y destreza. O sea, para a un periódico con esa tradición que tenía información, usted lo levanta y lo moderniza. Entonces, para mí esa fue la mejor prueba de fuego. Ahí fue que yo dije, estoy capacitado para dirigir el periódico. Hice muchas innovaciones. Bueno, hay un detalle que muy pocos conocen. A ver. En el momento que yo estaba dirigiendo la información, ya tenía como un año, más o menos, se anunciaba la apertura del periódico El Siglo, la salida del periódico El Siglo. También un modelo de innovación. Un periódico bellísimo, bien hecho, creado por un personal competente, pero una cosa bien hecha. Entonces, el periódico La Información de Santiago no tenía esas bellezas y esas cosas. Sin embargo, siempre uno, atrevido como es, digo, no, nosotros tenemos que marcarle un sello a este periódico. Y entonces lo hicimos, pero mucha gente no se ha dado cuenta que La Información fuese el primer periódico dominicano diseñado con computadora. Qué buen dato. Con diseño electrónico. Pero yo lo sabía, ¿por qué? Porque El Siglo se iba a estrenar con ese valor. O sea, El Siglo ya sabíamos por la información que tenemos que iba a mostrar eso como uno de sus grandes ofertas innovadoras al público dominicano. Y nosotros salimos primero, muy antes. Paginación electrónica se llamaba eso. ¿En qué año? Eso en el año 87, 88. Baní. Bueno, Baní es mi tierra natal. Ahí nací yo. Y en los tiempos más convulsos del país, que fue cuando la revolución del 65, yo tuve que ir con mi familia, era un adolescente, tuve que ir con mi familia para poder proseguir mis estudios allá. Y allá, la familia generosa de los Germán me dieron la oportunidad de escribir en Ecos del Valle, un periódico que ellos sacaban mensualmente, venían aquí a la capital,
lo montaban aquí en la capital, lo tiraban aquí en la capital, lo llevaban allá. Entonces allá yo era como una especie también de reportero del periódico y también escribía poemas para el periódico. Era un periódico mensuario, el Ecos del Valle, también un periódico emblemático de Baní. Entonces, también ahí escribí en la Revolución antes de llegar al listín. Y bueno, algo más. En vista de que ya yo estaba haciendo reportes para el periódico Ecos del Valle, para llenar la edición, que era mensual, el propietario, Sergio Germán Medrán, era muy amigo de don Rafael, porque Baní dejó al fin. Y entonces le decía, ahí tengo a un joven que escribe muy bien para que, sí, que mande notas de Baní. Entonces yo mandaba notas en el 65 de Baní al listín. Qué genial. Pero cuando iba a entrar en el 68, dije que no había espacio, que no era para mensajero. Y yo, pues déme el espacio de mensajero. Entonces, es una historia bastante bonita. Yo eso a mí le he vivido, le he sentido y así moriré siendo siempre periodista. Antes de morir, hablemos de esa palabra, no hablemos de esa palabra. Para ir terminando, ¿quién es hoy Miguel Franjul y cuál es el legado que quiere dejar para el periodismo dominicano? Quiero dejar para el periodismo dominicano este legado, o sea, el legado de que la sociedad ha puesto en nuestras manos, en las manos de los periodistas decentes, en las manos de los periodistas honrados, en las manos de periodistas con vocación, la gran responsabilidad de informarle, en alguna medida de educarle y en alguna medida de guiarle. O sea, esta es una profesión tan bonita, de tantos riesgos, que el que la asume como un verdadero sacerdocio. Así como los sacerdotes católicos o los de otras religiones se ven siempre entre los peligros de los obtusos, de los contrarios. Ellos ejercen su misión sin importarle lo que vaya a pasar. Entonces, desde que yo asumí este rol, esta tarea como reportero, siempre estuve claro en asunto. Nosotros tenemos que ser muy consecuentes con nuestro medio, muy responsables con nuestro medio que nos daba el albergue, pero también muy consecuentes con la sociedad. Teníamos y tenemos que seguir tratando de hacer un periodismo honesto, un periodismo valiente sobre todo. Y yo decía, bueno, ¿cuáles son los riesgos de esto? Yo creo que son 3 o 4. Bueno, hay un riesgo que te metan preso o que te saquen del país, te deporten. Yo tuve 2 meses ya afuera, no podía entrar en el país. O que te maten. Ya, o sea, si tú sabes que esas son las 3 consecuencias, ya estate tranquilo, que esas son las 3 cosas que te van a pasar. Entonces, en este caso, el legado que yo quiero dejarle a mis compañeros es que, primero, esta es una profesión muy bonita, muy relevante y muy importante. Cuando yo recibo a los periodistas de las pasantías, cada año por año, se llama periodistas por un año, le digo, no. Ustedes no son periodistas por un año, ustedes son periodistas por toda la vida. Digo, y el mejor ejemplo se lo voy a dar yo aquí, que tengo 55 años. Yo llegué como ustedes, 17 años, y mire, todavía sigo en esto, porque me gusta. Entonces quiero dejar también el legado de un periodismo innovador, o sea, que no le tengamos miedo a la innovación, que asumamos la innovación, pero que sea siempre en provecho de la calidad y de la esencia de nuestra misión periodística, pero también de la sociedad dominicana. ¿Entiendes? Entonces, nuestra principal tarea es que el medio de comunicación esté al servicio de quienes más necesitan ese medio. Entonces, nosotros estamos enfocados, apostando desde hace tiempo, a estar frente a frente, de cerca a las necesidades del ser humano. No sentado en una redacción con maquinilla y con computadora, no. Es en el seno del pueblo. Vamos a ver, díganos qué le pasa. Y yo doy el primer ejemplo, yo me voy y me siento con la gente de los barrios, digo, cuéntame todo lo que ustedes tienen, me siento con los jóvenes, dígame cuáles son tus problemas y nosotros entonces le vamos a dar difusión a eso. No es un periodismo seco, un periodismo de cabina, un periodismo de máquinas, no, es un periodismo humano. Don Miguel, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Antes de nosotros iniciar esta entrevista, yo le comentaba a Dusan que usted debe ser uno de los directores de periódicos más actualizados que tenemos acá.
De hecho, hoy podemos escuchar sus editoriales en las redes sociales gracias a que usted también se ha acoplado a los tiempos y ha entendido que ya muchos jóvenes no quieren leer, pero quieren escuchar, y usted, su mensaje va a llegar de alguna manera porque usted hace que llegue. Y eso es también poder acoplarse justamente a esos tiempos y a las nuevas audiencias. Muchísimas gracias por compartir toda su experiencia con nosotros. Y yo sé que hay muchas historias más por compartir. Y vamos a tener que invitarlo nuevamente para otras anécdotas que yo sé que don Miguel nos va a poder contar. Muy agradecido. Sí, no, con mucho gusto. A mí siempre me complace, o sea, compartir con ustedes, con mis colegas y ayudar a los otros. O sea, yo el mayor deseo mío, el mayor afán es de transmitirle a los muchachos que están en las universidades mis conocimientos. Yo se los doy de gratis. Yo voy a la universidad, hablo con ellos, ¿qué es lo que ustedes quieren saber que yo pueda decir? Y entonces los animo, les doy participación, en fin. Lo que yo quiero es, lo que yo he aprendido, transmitírselo a los demás. ¿Por qué? Bueno, porque cuando yo fui al listín en el 68, con un muchachito de 17 años, yo sentí que me acogían. Me dieron el espacio, me dieron la oportunidad. Entonces digo, sí, vale la pena. Vamos a darle la oportunidad a los que la tienen. ¿Y se cometen errores? Sí. Yo te permito que cometa 2 errores. Tal vez el tercero ya tengo que salir. Pero siempre perdono. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.